dosis, otros están pues a la espera del turno. También, como es totalmente normal, surgen cuestionamientos, surgen dudas, qué tan efectiva es, cuáles son los efectos. Ustedes ya han estado participando, enviando sus preguntas, sus comentarios, y por eso me encantó cuando me plantearon la idea de moderar esta excelente conversación con científicos, de los mejores científicos costarricenses, y también desde Washington ya se los vamos a presentar. Aquí en Costa Rica ya por el momento se han aplicado unas 700,000 dosis de vacunas aproximadamente. Unas 300,000 personas ya completaron el proceso de vacunación de una población de poco más de 5 millones de personas. Así que queremos agradecer de antemano toda su participación, sus comentarios, sus preguntas. Para nosotros es muy importante. Tenemos lista una serie de preguntas relacionadas con las dudas que ustedes mismos nos han manifestado, y sobre todo porque hay mucha desinformación. A mí como periodista me preocupa mucho que se ve mucha noticia falsa también relacionada con las vacunas, y por eso este espacio tan importante en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Así que para mí es un honor presentarles primeramente a una gran amiga. Ella es María Dolores Pérez, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Costa Rica. Doctora, muchas gracias por esta oportunidad, y contanos cómo surgió la idea de este conversatorio. Bueno, muchas gracias, Glenda. Bueno, la idea fue porque nosotros habíamos seguido en redes sociales y estamos siguiendo las noticias, siguiendo lo que la población costarricense, todas las dudas que tienen. Entonces, después de esto conversamos y creímos que esto era lo más oportuno, que desde la Organización Panamericana de la Salud nosotros pudiéramos ayudar al pueblo costarricense a disipar todas las dudas, todos los miedos que tienen en referencia a la vacuna contra la COVID-19. Y así fue como te contactamos y contactamos al resto de los participantes. Excelente, sumamente agradecida, doctora, por esta gran oportunidad. Y también la doctora Pérez está aquí en Costa Rica, pero nos vamos a conectar hasta Washington con el doctor Jarbas Barbosa. Él es el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Y doctor, también le tengo que contar que algunos nos han expresado y sienten que el proceso es lento. ¿Es posible agilizarlo? Gracias, muchas gracias, Glenda. Primeiro gostaria de felicitar por la organización de este panel. Eu creio que sempre há muitas dúvidas de las personas. Estamos em um momento que se empeçam de maneira mais ampla a utilização das vacunas, e sempre hoje dia com os rumores, com as teorias de conspiração, tudo que está aí cerca de las vacunas, é muito importante garantizar que em espaços como esse se tenha a participação de expertos, de pessoas que compreendem bem os processos de autorização das vacunas, exatamente para sacar todas as dúvidas, para que as pessoas possam ter a informação que necessitam para ter a melhor opção para sua saúde, de sua família e de sua comunidade. Temos hoje, desafortunadamente, no mundo, hace falta mecanismo de acesso equitativo às vacunas que tenha compromisso não somente de todos os países, mas também de los produtores. Porque, subraio isso, temos o mecanismo COVAX, que está comprometido de levar a vacuna, entregar a vacuna a 20% da população de todos os países que participam. Em nossa região são 36 países, 10 são países que recebem as vacunas do mecanismo COVAX sem necessidade de pagar. Outros 26 são países de autofinanciamento. Pero lo que pasa es que sin una regla bien establecida en el mundo, el mecanismo COVAX, cuando empezó las conversaciones con los productores, ya empezó en una situación que muchos países ricos
já tinham comprometido, já tinham reservado vacuna para vacunar 3, 4, 5 vezes suas populações. Então, temos paradoxo aí no mundo. O próprio diretor-geral da OMS, Dr. Tedros, semana passada, em artículo, falava desse paradoxo. Estamos em momento que cresce o despliegue da vacuna, mas em muitos países há uma expectativa de receber mais vacunas. E se não há novo acordo global, novo tratado, como alguns estão falando, uma nova maneira de mirar o acesso equitativo, eu creio que sempre vamos a estar com esta diferença entre países ricos, países de mediana renda e países de baixa renda. O mecanismo COVAX é importante, se está diminuindo a diferença entre os países, porque a grande maioria dos países do mundo que já começaram a vacunação, os países de ingressos baixos, começaram porque receberam vacunas do mecanismo COVAX, mas se não temos uma regra para que os produtores possam distribuir de maneira proporcional, equitativa, sua produção, vamos a ter essa situação, que é problema não somente do ponto de vista ético e moral, mas também do ponto de vista da saúde, porque se não alcançamos controlar a transmissão em toda parte, sempre pode ser que vá aparecer uma nova variante que não seja protegida por la vacuna atual e todo o trabalho pode ser perdido. Então, é muito importante que os países ricos, os países desenvolvidos, possam ter sua contribuição para a resposta global, fazendo com que a vacuna possa ter acesso mais equitativo e, em nosso caso, a América Latina e o Caribe possam receber a vacuna que os países necessitam. Assim que esse eu creio que é tema muito importante para hoje, para o futuro, os chefes de Estado que necessitam debater e alcançar consenso sobre como fazer para que a vacuna possa chegar de maneira mais equitativa, ao mesmo tempo que falar hoje de todos os requerimentos para a segurança das vacunas. Quero também subrayar que as vacunas que entrega o mecanismo COVAX, que é o fundo rotatório da OPS, que tem uma experiência de mais de 40 anos de aquisição de vacunas para os países de América Latina e do Caribe, só adquirimos vacunas que têm a pré-calificação da Organização Mundial da Saúde ou que têm a autorização para uso em emergência. Ou seja, são vacunas que, además de passar por uma autoridade nacional regulatória, como a FDA em Estados Unidos ou a autoridade europeia, a EMA, também foram avaliados por a OMS, o que garantiza estándar muito elevado de qualidade, de segurança e de eficácia. Então, é prazer participar e que todas as dúvidas que as pessoas possam ter, os periodistas, sobre a segurança das vacunas, a vacuna de AstraZeneca e as outras, sejam possíveis de aclarar aqui e que as vacunas possam seguir salvando vidas, que é o primeiro objetivo que tem nesse momento. Muitas gracias, Glenda. Muchas gracias, doctor Barbosa. Ustedes, sí, en los últimos días han hecho este enérgico llamado a romper ese monopolio para que pues, puedan los países en vías de desarrollo recibir más vacunas. En el caso de Costa Rica, pues realmente ha sido privilegiado, pero sabemos de otros países que no han recibido todavía personas, ni las personas adultas mayores de 90 años han podido recibir esa vacuna. Muchas gracias. Vamos a presentarles también ahora a nuestro panel de expertos científicos que nos van a acompañar. Ella es Eugenia Corrales, catedrática, viróloga del Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, doctora Corrales. Por acá la tenemos. Muchas También, gracias, Glenda. Gracias. Muy agradecida por la invitación. Excelente. También nos acompaña Analía Porras, se pronuncia Porras, en el caso de ella aquí en Costa Rica decimos Porras. Ella está en Washington y es la jefa de Unidad de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Gracias por estar con nosotros, Analía.
Glenda, qué gusto y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Gracias. También está el doctor Juan José Romero del Programa de Investigación en Medicina Poblacional de la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Para servirle, el agradecido soy yo y es para mí un honor compartir con ustedes. Buenas tardes. Hola. Y también nos acompaña acá desde San José el doctor Christian Marín Müller, doctor en virología y microbiología, científico y emprendedor costarricense. Cristian, un gusto saludarte. Un gusto, un saludo estar acá. De verdad, también un honor para mí poder compartir con este panel. Gracias. Bueno, vamos a empezar de inmediato las preguntas, porque todos ustedes en sus casas, en sus oficinas, y les agradecemos que estén con nosotros nuevamente a los que se están uniendo, hay una pregunta que muchos han enviado, y es una inquietud, y vamos a empezar con Cristian. Los voy a tutear, ¿está bien? Para sentirnos en confianza. Explícanos cómo fue posible, Cristian, desarrollar en tan poco tiempo una vacuna o estas vacunas. ¿Cómo es el proceso realmente de desarrollar una vacuna y que realmente funcione? Porque hay un cuestionamiento respecto a eso. Claro, yo creo que para mucha gente ese ha sido un punto de mucho temor y preocupación, ¿verdad? ¿Por qué si una vacuna comúnmente dura 10 años desarrollándose, cómo es posible que en 10 meses tuviéramos no solo una, sino varias vacunas? Pero realmente se puede por varias razones. Una es que tenemos casi más de 20 años trabajando con estas tecnologías de ARN mensajero y las de adenovirus, que vienen ya varias décadas desarrollándose. Han estado en ensayos con seres humanos durante mucho tiempo para otros tipos de infecciones virales. Entonces, no es una tecnología nueva, a pesar de que sea la primera vez que se aprueba una para uso en vacunas en humanos. Otra razón es que tenemos 17 años de estar estudiando el SARS-CoV-1, que es un virus muy similar a este. Las estructuras de la vacuna son las mismas o muy similares a las de ese virus, entonces teníamos ese conocimiento previo. Y también, debido a que era una emergencia mundial, se hicieron varias cosas que permitieron que fuera más rápido. Primero, hubo miles de millones de dólares de apoyo de todos los países para poder desarrollar esto muy rápido. Y después varias de las secciones se hicieron simultáneamente, en vez de una por una. Entonces, el proceso para desarrollar una vacuna son generalmente 3 fases. En las primeras 2 fases se hacen ensayos viendo la seguridad de la vacuna, que no vaya a haber un efecto adverso, y viendo la respuesta de anticuerpos que se genera. Luego, en la tercera fase ya se prueba eficacia, si de verdad está funcionando, qué tanto está protegiendo, y esos estudios normalmente se hace primero la primera, después la segunda y después la tercera. Pero en este caso se hicieron en paralelo, al mismo tiempo. Entonces eso permitió acortar mucho los plazos y eso se pudo hacer porque los gobiernos pusieron el dinero para bajar ese riesgo, porque normalmente si estos medicamentos fallan a lo largo del proceso, es una pérdida muy cara, catastrófica. Pero como se puso este dinero por adelantado, se pudo tomar ese riesgo y bajar ese riesgo. Y bueno, tuvimos también mucha suerte de que de verdad estábamos en una gran posición con estas tecnologías para que se pudieran aplicar y desarrollar de una manera muy rápida y muy efectiva. Bueno, y estás hablando de la eficacia y muchos también se preguntan, esta pregunta nos ha llegado, ¿a qué nos referimos, Eugenia? Quisiera preguntarte a vos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la eficacia y la efectividad de las vacunas? ¿Cómo se define y cómo poder saber cuando la vacuna está funcionando? Claro. Bueno, como dijo el doctor Marín Müller, todos estos tipos de investigaciones o de fármacos y las investigaciones que se dan a cabo para ver si una vacuna es efectiva o no, se dividen en diferentes fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Entonces, cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de los resultados que tenemos durante la fase 3 de este ensayo clínico, en donde se toman 2 poblaciones, a una población se le da una vacuna de mentiras, como se llama así en tico, o sea, una vacuna placebo, y a la otra población se le da la vacuna en sí.
Y entonces, cuando yo comparo qué tan bien protegida está la persona con diferentes metas que se diseñaron durante el estudio, que una meta puede ser que la persona desarrolle síntomas, una meta puede ser que la persona se infecte, otra puede ser que termine en el hospital, la otra puede ser que termine muerta. Y entonces, con esos valores, para estas vacunas específicamente del coronavirus, pues se hizo el estudio diseñado para evitar hospitalizaciones, o sea, que una persona, si se infecta, se complique, o sea, se necesite llegar a ser hospitalizado y si sucumbió o no a la COVID, lastimosamente. Entonces, cuando yo hablo de eficacia, es en ese grupo en que yo tengo un grupo control y un grupo vacunado y veo a ver qué es lo que pasa. Cuando ya yo hablo de efectividad, ya es cuando la vacuna fue aprobada por estos entes oficiales como la FDA o la EMA en Estados Unidos o la misma OMS, y entonces es cuando en la población, con toda la heterogeneidad, con que a una persona tal vez se le olvidó ponerse la segunda dosis y se la puso tal vez un par de días después, o con todos los bemoles o los problemitas que tenga uno con la población en general y que no tenga ya ese control tan específico sobre la población, es cuando se habla de efectividad. Una de las ventajas de estas vacunas, por lo menos de las mayores, de las que están ya aprobadas, es que todas demostraron una excelente efectividad en la población gracias a la excelente eficacia durante la fase 3. Entonces estamos hablando de que son vacunas extraordinariamente buenas. Muchas gracias, Eugenia. Yo sé que muchos de ustedes también quieren hablar de los efectos. Ya vamos a conversar sobre eso, pero antes quisiera preguntarte, Juan José, hay un tema que uno, bueno, no quisiera como que evade, porque hablar del COVID-19 y hablar de las variantes, uno dice, no puede ser, hablar de las nuevas variantes del virus. ¿Cómo surgen, Juan José, estas variantes? ¿Cuál es exactamente el efecto en la pandemia? Si yo estoy vacunada, ¿me va a servir o no contra estas variantes? Bueno, el hecho de que surjan variantes responde mucho a la naturaleza de los mismos virus. Los virus, cuando infectan una célula, hacen copias de sí mismo, y en este proceso de copiarse a sí mismo pueden ocurrir una serie de, llamémoslo así, accidentes en los que sus componentes, los componentes de su material genético, puede ser que cambien de orden, puede ser que haya pedacitos que se pierdan, o puede ser que, digamos, que se intercambien algunas de esas partecitas. Y eso, entonces, lo que produce es cambios que van a definir la estructura o que van a definir la función del virus. En el caso nuestro nos preocupan mucho, y de hecho uno puede hablar de variantes que causan preocupación y variantes que nos producen interés. Las variantes que nos producen preocupación son, por ejemplo, las que hemos venido escuchando de a diario: la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña. Últimamente hemos escuchado un poco de la variante nigeriana o de la variante californiana, ¿por qué nos producen preocupación? Bueno, resulta que en este proceso de mutar, y aquí tenemos que decir que las mutaciones se producen naturalmente, y de hecho podríamos tener ya miles de variantes que hayan ocurrido en este proceso de 14 meses aproximadamente. Lo que pasa es que muchas de estas variantes transcurren sin pena ni gloria, ¿verdad? No producen ni cosas mejores ni cosas peores. ¿Por qué nos preocupan estas? Porque precisamente están mutando de alguna manera para codificar sobre la proteína S, sobre ese palito rojo o esta coronita roja que nosotros vemos en la mayoría de los dibujos, que precisamente es la llave que utiliza el virus para ir y acercarse a la cerradura que tenemos en nuestras células, y entonces así es como se une, se fusiona y luego ingresa a las células para producir todo el proceso infeccioso.
Entonces, las variantes lo que hacen es que hacen más eficiente el proceso de unión. Digamos, es una cosa que nos preocupa mucho. Y la otra cosa es que hay otras mutaciones que hacen que estas variantes se le escapen al sistema inmunológico. Entonces, respondiendo a la segunda parte de su pregunta, ¿qué pasa si a mí ya me dio COVID o qué pasa si me vacunaron contra la COVID? Bueno, a nosotros puede ser que nos haya dado, digamos, lo que podríamos llamar la variante original, o nos vacunaron contra la variante original. Resulta que estas nuevas variantes que son más transmisibles, más infecciosas, un poco más patogénicas, o sea que producen más enfermedad, como en el caso de la británica, por ejemplo. Si nuestro sistema inmunológico no reconoce bien, en este caso los anticuerpos, no reconoce bien esa proteína de espícula o de la proteína S, no se pegan bien los anticuerpos y entonces no forramos la llave para que no ingrese en la cerradura. Entonces, en el tanto que esos anticuerpos no sean lo suficientemente hábiles para neutralizar las proteínas de espícula, puede ser que tengamos mayor tasas de infección. Entonces, ¿qué pueden producir las variantes? Bueno, puede producir que las vacunas no tengan la eficacia total que hemos observado en los ensayos clínicos. Sin embargo, y aquí hay que tomar lo que decía la doctora Corrales, digamos, la efectividad vista desde el punto de vista de los internamientos, digamos, se ha seguido observando. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que se produzcan infecciones, sí, es posible que haya cierto nivel de enfermedad también, pero guardan mucha efectividad para que las personas, aún estando vacunadas, no ingresen en centros hospitalarios. Y por otro lado, pues entonces podríamos tener mayor cantidad de casos, pero precisamente hacia ahí es donde tenemos que, como lo decía el doctor Barbosa al inicio, tratar de vacunar la mayor cantidad de gente posible lo más rápido para tratar de cercar las infecciones por cualquiera de todas las variantes, porque las vacunas prácticamente protegen, aunque sea parcialmente, pero bastante bien contra las nuevas variantes. Eso es lo más importante, es lo que te quería preguntar. Entonces, sí protegen contra las nuevas variantes. Gracias, Juan José. Analida, contanos también, tú que estás allá en Washington, cómo ha sido el proceso de lo que es la precalificación de las vacunas y bueno, qué significa exactamente, si nos puedes explicar. Sí, con mucho gusto. Y si me permiten contar un poquito cómo es este mecanismo al que el doctor Barbosa se refería al principio de su alocución, que es el mecanismo del fondo rotatorio, que es el mecanismo que nos permite a nosotros brindar las mejores vacunas al mejor precio en tiempos normales para los países de nuestra región. Este mecanismo y otros mecanismos que existen de compra dentro de Naciones Unidas utilizan un sistema que se llama de precalificación, que está basado en Ginebra, y que es un grupo de altísima experiencia técnica que trabaja con las autoridades reguladoras de los países para precalificar vacunas. ¿Y de qué se trata esta precalificación? Una vez que una vacuna, por ejemplo, es autorizada por una autoridad reguladora como la europea, esta autoridad se llama EMA, el proceso de precalificación evalúa en comunicación con esta autoridad reguladora para asegurar aún más la eficacia, seguridad y la calidad de esta vacuna, pero además que se adapta a las necesidades de los países como los nuestros, que desde el punto de vista programático, es decir, que cumplen las necesidades para el traslado, para refrigeración, para el tipo de presentación de dosis. Este mecanismo ha evolucionado a través de los años, pero algo que se ha mantenido constante es que las vacunas precalificadas tienen una trayectoria inigualable de seguridad, eficacia y calidad. Y que gracias a que son vacunas que están utilizadas por una gran comunidad de países,
en vida real, como hablaban nuestros expertos hasta hace poco, las comunicaciones de los efectos adversos o los problemas que puede haber con una vacuna o con cualquier medicamento son compartidas y están alertadas para el resto de la comunidad. Es decir, que este tipo de vacunas tienen una vigilancia adicional y la posibilidad de nosotros tener información en tiempo real. Pero volviendo al proceso, para que una vacuna esté precalificada, primero tiene que ser autorizada por una autoridad llamada de alta vigilancia sanitaria, y es el caso de las vacunas autorizadas por la FDA o por la Agencia Europea, y luego este grupo de científicos y técnicos a nivel de la OMS utiliza otros mecanismos para reasegurar la calidad y trabajar con los países. Lo bueno además que esta información luego se comparte con los países y hay una total transparencia de los eventos o de los conocimientos sobre esta vacuna. Estas vacunas que hoy está utilizando Costa Rica han sido todas precalificadas por un proceso particular que se usa en la emergencia, que se llama autorización por emergencia, que como bien dijeron algunos de nuestros panelistas, no es que cortan caminos, sino que simplemente son procesos más acelerados y que además tienen un compromiso tanto de los países que la usan como de los fabricantes que la envían, de un monitoreo constante una vez que estas vacunas son utilizadas en tiempo real. Por lo cual nosotros tenemos una enorme confianza en la calidad de estas vacunas que están utilizando los países, porque solamente trabajamos con vacunas que han pasado por estos procesos. Muchas gracias Analía, por esa aclaración. Sin embargo, tengo que decir, y quisiera ahora volver a Juan José, que hay mucha preocupación, obviamente, y para eso también es este foro, y agradecemos a todos ustedes que se están uniendo y están enviando sus comentarios con todo el respeto, sus preguntas y sus inquietudes, y es sobre los efectos. Todos tenemos derecho a saber cuáles son esos efectos, esos posibles efectos secundarios, como ustedes decían, como científicos, mínimo. Sin embargo, hablemos sobre los efectos adversos en coagulación. Han sido calificados, decíamos, como muy raros. Todos quieren saber exactamente un poquito más con exactitud qué se le puede informar sobre lo que son los efectos y lo que ha sucedido con dos casas farmacéuticas anteriormente, que en el caso de Johnson & Johnson, pues ya la FDA y el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, pues ya dieron otra vez el visto bueno, pero ahí queda pues esa preocupación, Juan José. Bueno, esto es interesantísimo porque se comenzaron a reportar algunos efectos de coagulación venosa en algunos pacientes, especialmente mujeres menores de 55 años. Y por ahí comenzó este reporte de efectos adversos en lo que se llamó o lo que se ha llamado una accidente protrombótico con una trombocitopenia. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que se forman trombos, o sea, coágulos, pelotas de sangre, para decirlo muy tico, ¿verdad? Pelotas de sangre dentro de las venas que van y las bloquean, y entonces no hay un buen retorno de la sangre que sale de los órganos para regresar al corazón. Estos, como le digo, se comenzaron a observar principalmente en mujeres jóvenes, pero también se han reportado en hombres, son más raros en hombres y bastante raros en personas mayores de 60 años. Prácticamente no hay reportes hasta el día de hoy. Se reportan más o menos unos 300 casos en todo el mundo de estos, pero no todos, y hay que aclarar, han estado relacionados directamente con las vacunas. La gran mayoría sí han estado relacionados con las vacunas de AstraZeneca, hay algunos con las vacunas de Johnson & Johnson. Sin embargo, hay algunos eventos que también se han reportado para personas vacunadas con la vacuna de Pfizer o la vacuna Moderna, pero muy pocos. Ahora, se han producido esta cantidad, más o menos 300 en total, ¿verdad? Pero resulta que ya vamos aplicando a nivel mundial cerca de 760 millones de dosis.
Y estamos hablando de casi 560 millones de personas con dosis completa, o sea, con su esquema completo. Por lo tanto, estamos hablando de que de ocurrir el evento podría ocurrir entre 3, más o menos unas 2 o 3 personas por cada millón de personas vacunadas. Si nosotros nos ponemos a ver este efecto secundario, en realidad es más peligroso salir a la calle a manejar un vehículo, en realidad. Podría ser, inclusive para estos coágulos, podría ser más peligroso para las mujeres jóvenes tomar anticonceptivos orales, inclusive. Pero de cualquier manera, Glenda, si nosotros comparamos el beneficio versus el riesgo, tomándolo en cuenta el internamiento y el fallecimiento, en realidad, en los cálculos más, digamos, menos optimistas, la diferencia es de 60-1 y se incrementa conforme incrementa la edad. Claro, depende de algunos factores, pero conforme incrementa la edad, tenemos un mayor beneficio de recibir la vacuna versus no recibirla. Pero de cualquier manera, el riesgo es, en estadística, diríamos, es despreciable en términos generales, pero ya para cerrar, lo bueno es que como ya se identifican cuáles son los signos y síntomas relacionados con estos accidentes de coagulación, se identifican rápido, se reportan a los médicos y tienen un tratamiento perfectamente viable y que le salva la vida a las personas. Muchas gracias por esa aclaración y estamos recibiendo una gran cantidad de mensajes, consultas, reflexiones. Muchos de ellos están preguntando justamente sobre las personas que son alérgicas. Ya vamos a hablar sobre esto. Muchísimas gracias. Cristian, quería preguntarte, porque estaba leyendo las notas en la página del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, que hablan de las vacunas con ARN mensajero, y les soy sincera, yo no entendí a qué se refieren con ARN mensajero. Primero explícanos de qué se trata y cómo funcionan exactamente estas vacunas, cuál es la diferencia. Claro, bueno, primero establezcamos qué es lo que buscan hacer las vacunas, ¿verdad? Entonces, las vacunas, la idea es enseñarle al cuerpo policial la foto del criminal para que los policías entiendan y puedan reconocerlo y actuar de inmediato cuando lo vean. Esa es la idea detrás de cualquier vacuna. Entonces, hay diferentes métodos de lograr esta misma cosa. Normalmente, en la mayoría de las vacunas, podemos utilizar virus inactivado o virus debilitado, que el cuerpo vea las estructuras del virus cuando lo introducimos y lo reconozca. Ahora con estas nuevas tecnologías tenemos diferentes formas de hacer lo mismo. Hay vacunas que son vacunas de proteínas que meten las espículas o esos picos, como dijo el doctor, del virus dentro del cuerpo, y están las de ARN mensajero, en las que lo que hacemos es que tomamos un pedacito de la secuencia del virus, el genoma del virus que tiene las instrucciones para cada proteína. Sintéticamente hacemos esa secuencia en el laboratorio y le metemos al cuerpo las instrucciones para que nuestras células lean ese código y formen la proteína de la espícula dentro de nuestras mismas células. Después las células se lo enseñan al cuerpo y el cuerpo aprende a protegerse. Entonces, estas vacunas son muy buenas y muy rápidas de desarrollar, justamente porque solo ocupamos tener el genoma del virus, el código del virus, y podemos meterlo dentro de esta plataforma. También están las de AstraZeneca o la vacuna Sputnik, por ejemplo, que son vacunas, bueno, y la de Johnson & Johnson, que son vacunas de adenovirus. Aquí lo que hacemos es que utilizamos un virus que no causa enfermedad en los seres humanos para meter la información al cuerpo en forma de ADN para que el cuerpo produzca la espícula. Al final la mete la misma, producir la espícula para que el cuerpo aprenda a reconocerla y cuando el virus entre, sabe cómo proteger. Muchas gracias, Cristian. Eugenia, contanos por qué algunas vacunas requieren, por ejemplo, de 2 dosis, otras no.
¿Y qué pasa si una persona que está, hoy fue una noticia, estos días ha sido una noticia en Estados Unidos que muchas personas no están acudiendo a la segunda dosis? ¿Cuáles son los diferentes escenarios y por qué, repito, se requieren de 2 dosis en algunas de las casas farmacéuticas? Bueno, si me permiten, primero quiero ampliar un poco la información que dijo el Marín Müller anteriormente, porque mucha gente ha quedado con la idea de que esa información que me están metiendo con la vacuna se me va a quedar permanentemente en mi cuerpo y va a modificar mi información genética para producir esta respuesta. Nosotros mismos, nuestros policías, como dice el doctor Marín Müller, o sea, nuestro sistema inmune va a reconocer a ese mensaje también como extraño, o sea, como algo que no le pertenece, y también lo va a degradar en cuestión de minutos. Entonces, estas vacunas son realmente un hito científico y histórico porque muy fácilmente están activando ese sistema inmune para llegar a protegernos. Bueno, con respecto a su pregunta, ¿por qué algunas vacunas son de 1 dosis o algunas son de 2? Hay otras vacunas de los esquemas normales que pueden ser hasta 3 o 4 dosis. Eso tiene que ver más que todo con la inmunogenicidad, o sea, qué tan bueno es lo que yo le estoy poniendo a las células, a mi sistema policial, a mi sistema inmune, para darse cuenta que tiene que activarse. Entonces, hay vacunas, por ejemplo, en que ese mensaje es un mensaje muy exitoso y muy contundente, para lo cual entonces solo se necesita 1 dosis, pero hay otros en que tal vez uno necesita como refrescarle a la policía, enseñarle nuevamente esa foto para que vuelva a ver al sospechoso y vuelva a activarse y eliminar el patógeno o el virus o lo que sea. Entonces, precisamente por eso a veces unas vacunas son de 1 o unas vacunas son de 2. ¿Por qué no podríamos entonces, por ejemplo, ponernos la primera vacuna, no sé, la de AstraZeneca y después la de Pfizer, o primero la de Pfizer y después la de Moderna? Desde el punto de vista inmunológico, tal vez no hay mucho misterio en que el resultado sea diferente, pero nosotros, los científicos, nos basamos en la evidencia, y la evidencia de las vacunas está basada en los ensayos de fase clínica que se realizaron, en donde se optimizó que la respuesta inmune, o sea, estos policías, sean realmente activados solo con 1 dosis o con 2 dosis. Uno de los experimentos que va a ser también en tiempo real va a ser las personas que recibieron la primera dosis por AstraZeneca y que debido a estas suspensiones temporales de la vacuna y debido a que muchos países decidieron no seguir vacunando con AstraZeneca, pues van a recibir una segunda dosis con Pfizer o con Moderna. Y ahí vamos a ver a qué nivel va a llegar esa activación del sistema inmune. Pero ahí sería como que están probando entonces. Exacto, eso es lo que iba a decir. Entonces, como no hay una evidencia de que esto realmente va a ser efectivo ni eficaz, entonces se están realizando en estos momentos ensayos clínicos de fase 3 con esas mezclas de vacunas, o sea que si la primera dosis es una y la segunda dosis es otra, o al revés, para ver si yo llego a que mi sistema inmune sea activado óptimamente y me proteja contra la severidad y la hospitalización y la muerte. Entonces, estamos en proceso de ver si uno puede mezclar vacunas, pero en este momento no hay evidencia científica que me indique que realmente es efectiva. Entonces, precisamente por eso no se recomienda por ahora. Muchas gracias, Eugenia. Analía, anteriormente Juan José hablaba un poquito también de esto, pero hay mucha insistencia en este tema, obviamente, y es lo que preocupa, los efectos secundarios, los posibles efectos adversos que se han reportado. Una persona nos dice que su padre, y tengo que recalcar que no podemos referirnos a casos específicos, ¿no? No se pueden referir ustedes porque tendrían que ver al médico en cada caso particular. Algunos han estado enviando preguntas de ese tipo, pero una persona nos pone acá que luego de que su padre fue vacunado, parece que hay un diagnóstico confuso de que tiene Guillain-Barré.
No, gracias, Glenda. Y como bien dijiste, yo no puedo referirme a casos específicos. Y ese es uno de los efectos adversos que no ha recibido relación. Es un efecto adverso que puede estar asociado a otras vacunas, el síndrome de Guillain-Barré, como la vacuna de influenza, y a la enfermedad de influenza, pero no está en la lista de efectos adversos, por lo menos hasta ahora, recomendado con ninguna de las vacunas que se están utilizando. Pero habiendo dicho eso, vamos a lo concreto. ¿Cuáles son los efectos adversos de estas vacunas y de las vacunas en general? Las vacunas en general que están autorizadas para uso de mercado y que han pasado por estos procesos, en su gran mayoría sí tienen efectos adversos, son efectos adversos sumamente leves y que en general hay una, podríamos decir, un patrón que tienden a imitar un poquito la enfermedad en sí, pero de manera muy leve. Un dolor de cabeza, puede ser un poco de fiebre, etcétera, etcétera, que son efectos adversos que en general se relacionan de manera inmediata, se pasan de manera, digamos, muy pronto y se pueden aliviar simplemente con medicamentos tan sencillos como analgésicos o, digamos, como ibuprofeno o ácido acetilsalicílico o aspirina, o etcétera, etcétera. Ahora bien, yo creo que lo que ha generado parte la realización de este foro es la preocupación por los efectos adversos graves o potencialmente graves que se han reportado. Creo que los expertos que hoy ya comentaron lo han dicho de manera contundente. Primero que sí los hay y están en estudio. La razón que sabemos de estas cosas es porque las vacunas de esta naturaleza están siendo vigiladas de manera muy cercana por la comunidad internacional, ¿sí? Entonces, escuchamos más de estas vacunas porque son las vacunas utilizadas en los países más avanzados y en los que tienen mayor capacidad de reportar información sobre su uso. Segundo, de haberlos son extremadamente infrecuentes, como bien han dicho los colegas acá presentes. Y lo que quiero recordarles al público en general, que algunos de estos efectos están presentes normalmente por la infección por COVID y son mucho más frecuentes y mucho más graves de uno tener infección por COVID. Cuando uno mide la posibilidad de tomar un cierto medicamento o utilizar en la vacuna, básicamente la ecuación es de riesgo. Digo, ¿me va a proteger más o voy a estar más expuesta con la enfermedad natural? Y la respuesta en este caso hasta ahora es contundente. La posibilidad de tener una enfermedad grave, aún en gente más joven, hoy la OPS salió con una alerta epidemiológica, la cantidad de camas de terapia intensiva a nivel mundial está ahora ampliamente siendo cada vez más frecuentes con menores de 60 años, con gente más joven, gente que antes se creía que podía tener menos complicaciones. A medida que la pandemia avanza, estos grupos etarios están cada vez más expuestos, están presentando infecciones graves y la vacuna ofrece una buenísima oportunidad de estar protegidos. Sabiendo hoy que algunas de estas vacunas pueden tener algunos efectos adversos indeseables, en el caso de la vacuna de Pfizer, el shock anafiláctico, y en el caso de la vacuna de AstraZeneca, los casos reportados de ciertos tipos de trombosis, el profesional de salud está preparado para diagnosticarlos y tratarlos, con lo cual no es que estamos indefensos ante estos efectos. Pero creo que lo importante es seguir pensando en cuál es el riesgo que tomo no tomando la vacuna. Y hoy el riesgo es muchísimo más alto si uno contrae COVID a nivel comunitario y puede terminar con una infección grave por COVID, o aún superando el nivel de infección, tenemos reportes de afecciones crónicas que están recibiendo algunos de estos pacientes. Entonces, doctora, ¿y qué pasa con los que, por ejemplo, piensan que hay ciertas maneras de fortalecer el sistema inmunológico y prefieren manejarlo de esa manera? Remedios naturales, por ejemplo, ¿qué les dice usted a ellos? Que lamentablemente no puedo ofrecerle ningún basamento científico para eso y tampoco le puedo ofrecer ninguna fórmula
más que una vacunación para prevenir la infección de COVID y seguir manteniendo las medidas de salud pública, que son lo primero que debemos hacer. El uso de las máscaras, el no estar en lugares cerrados, etcétera, etcétera. Pero si queremos volver a la normalidad, si queremos evitar eventualmente que esto continúe y siga apareciendo de variantes, nuestra mejor oportunidad son estas vacunas, que son de calidad y seguridad y eficacia. Por ejemplo, en países donde se usan las dos vacunas que están usando ustedes principalmente, que son las de Pfizer y AstraZeneca, son vacunas que son comparables en cuanto a la efectividad clínica. Esto se hizo estudios realizados en Gran Bretaña, dando excelente capacidad de estas dos vacunas para prevenir la infección. Y el número de efectos adversos, tanto con la de Pfizer como con la vacuna de AstraZeneca, son muy, muy, muy infrecuentes. Y ahora el profesional de salud está preparado para reconocerlos y tratarlos. Pero cada vez la posibilidad de tener una infección por COVID grave que pueda enviarnos a la hospitalización o aún a terapia intensiva o pueda dejarnos con secuelas crónicas, eso lamentablemente hoy sigue siendo muy alta. Gracias. Muchas gracias, Analía. Eugenia, yo quiero preguntarte, porque tenemos también muchas preguntas sobre la posibilidad de provocar, de tener efecto, por ejemplo, a personas que son alérgicas. ¿Hay alguna contraindicación para las vacunas de Pfizer, por ejemplo, o AstraZeneca, que no son aptas para algunas personas? Se ha hablado, por ejemplo, habíamos hablado de personas anticoaguladas anteriormente, mujeres en edad reproductiva o, por ejemplo, que toman anticonceptivos, también personas inmunosuprimidas, por ejemplo. ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Sí, bueno, hay en los panfletos de estas vacunas para su uso, existen contraindicaciones, o sea, personas que sí no se pueden poner estas vacunas. Lo que realmente es que las personas no pueden ponerse estas vacunas si son alérgicas a algún componente específico que haya en esta vacuna. Esto es una extrapolación a vacunas que se usan anteriormente. Por ejemplo, las personas que son alérgicas al huevo no se pueden poner la vacuna contra la influenza, o sea, contra el flu, porque estas vacunas están hechas en un sistema de huevo embrionado y entonces todavía hay proteínas del huevo ahí presentes y entonces la persona no se puede poner esa vacuna. Las buenas noticias de estas vacunas es que al tener esta nueva tecnología, en realidad los ingredientes que tienen son prácticamente los mismos que tenemos nosotros, o sea, un poco de grasita, una información genética, tal vez un poco de sal, un poco de azúcar. En algunas han tenido algún componente como para darles alguna estabilidad y entonces se ha determinado que los pocos casos de efectos adversos muy drásticos, como fueron los choques anafilácticos, fue por personas que tenían una alergia específica contra eso. Pero si ya nos vamos a otra alergia, por ejemplo, de que yo soy alérgica a los AINES, o sea, por ejemplo, a las aspirinas o al ibuprofeno, o que si yo soy alérgica a la penicilina, o que soy alérgica a algún otro tipo de medicamento, pues no está contraindicado en ningún momento. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, precisamente como lo dijo el doctor Juan Romero, pues las mujeres jóvenes que utilizan pastillas anticonceptivas per se tienen un riesgo de eventos trombóticos por la pastilla anticonceptiva. Entonces, en algún momento se dio la información de que tal vez podría ser que una persona que tome pastillas anticonceptivas no sería bueno ponerle la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, ahora ya con este análisis con lupa se dieron cuenta que los mecanismos de producción de esos trombos son por distintas vías, o sea, es como decir, comparar peras con chayotes, o sea, son otra cosa totalmente. Y precisamente por eso no está contraindicado que personas con algún tipo de terapia hormonal o algún tipo de anticonceptivos no se pongan la vacuna. Como decía la doctora Analia Porras, o sea, el efecto secundario más importante de la vacuna sería no ponérsela y arriesgarse a las secuelas a largo plazo o a enfermarse y morir por COVID.
Las personas inmunosuprimidas, esto es algo difícil, ¿no? Me imagino que es en cada caso particular es diferente. Eso es una excelente pregunta y esto se va más hacia la forma tradicional de producir vacunas porque, como lo dijo el doctor Marin Müller inicialmente, las vacunas se hacían o con virus inactivados o con virus atenuados. Y un virus atenuado, pues es un virus más débil, pero al final es un virus. Entonces, una persona inmunosupresa no podría ser vacunada con un virus atenuado. Por ejemplo, estaría contraindicada ponerse la vacuna MMR, que es la del sarampión, rubiola y paperas. Pero estas nuevas tecnologías, pues, hasta se pueden usar en inmunosupresas. El resultado podría ser que al ser una persona con un sistema inmune que clínicamente no está bien, o sea, que es inmunosupreso, tal vez no llegue a producir una respuesta lo más fuerte que como quisiera una persona que no estuviera inmunosupresa. Entonces ahora también hay estudios en línea para ver si esa persona en específico va a necesitar tal vez en lugar de 2 dosis, unas 3 dosis, tal vez en unos 6 meses ponerse una más. Entonces, precisamente estas vacunas tienen esa ventaja que se puede usar en pacientes inmunosupresos. Bueno, eso es una muy buena noticia. Cristian, y esta pregunta tiene relación con lo que estaba terminando de decir Eugenia. Muchos quieren saber, bueno, yo me pongo la vacuna, ¿y cuánto dura esa inmunidad? ¿Cuándo habrá que pensar en más dosis en el futuro? Estábamos hablando de las variantes también, es decir, ¿cuánto puedo estar, por decirlo así, seguro? Muy bien, bueno, tenemos evidencia de que la protección dura por lo menos 6 meses y tenemos que decir por lo menos 6 meses porque todavía no ha pasado mayor tiempo, ¿verdad? Entonces, si queremos ver si de verdad la vacuna va a durar 2 años, tiene que pasar 2 años para poder saber. O sea, podemos hacer cálculos conforme vamos viendo y cómo va evolucionando la protección en las personas, el nivel de anticuerpos y otros factores, pero esperamos que por lo menos dure tal vez un año, ¿verdad? Pero no lo vamos a saber hasta que tengamos esa evidencia en mano. Lo que sí sabemos es que las personas con infección natural tienen inmunidad que dura por lo menos 8 meses o más. Entonces, seguramente va a ser algo similar y esperamos que con la vacunación se logre alargar esa protección. Esa es la idea de hacer las 2 dosis, como explicó la doctora Corrales antes. Bueno, me imagino sí que eso es todo un desafío, ¿no? Pensar, y pensé, si apenas está en esta primera fase, pensar que prácticamente pues pronto se tendría que volver, aunque esto se hace como con otras vacunas que hemos tenido en el transcurso de la vida, que son varias veces que nos la tenemos que aplicar. Juan José, quizás resaltar en esto que se habla mucho, pero explicar por qué exactamente, Juan José, las personas vacunadas debemos seguir utilizando mascarilla. ¿Cuándo se podría considerar que la mascarilla no es necesaria o bueno, podríamos decir, llegó para quedarse? ¿Y qué pensás, por ejemplo, de que se habla en muchos países del pasaporte de vacunación para, por ejemplo, poder viajar libremente y evitar la prueba del PCR? Bueno, creo que la mascarilla llegó para quedarse en muchos aspectos. Eh, ¿Por qué seguirla utilizando? Bueno, precisamente porque hay variantes y a pesar de que las vacunas nos protegen bastante bien contra las variantes que hasta este momento se han descrito, eh, también podríamos eventualmente nosotros tener un bajonazo en nuestro sistema inmunológico y entonces quedar un poquito expuestos a estas nuevas variantes o inclusive por dejar de utilizar la mascarilla, someternos a una carga viral muy fuerte de estas variantes y entonces que eventualmente nos podríamos enfermar. Otra razón es que las vacunas, como decía muy bien la doctora Corrales al inicio, están diseñadas principalmente para las metas o los objetivos que son la enfermedad severa, el internamiento o la muerte, pero no necesariamente para evitar la infección. Ahora, se ha visto, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer y las otras vacunas que sí
algunas producen una protección que llamamos esterilizante, o sea, que nos evita la infección y por lo tanto no nos volvemos infecciosos, pero no en todos los casos. Entonces, puede ser que yo tenga la vacuna, el virus ingrese en mí y yo pueda ser temporalmente, mientras mi sistema inmune lucha contra el virus, yo podría ser temporalmente infeccioso. Por lo tanto, lo mejor es seguir utilizando la mascarilla. Y la otra, Glenda, y para todos los que nos están viendo, es por dar el ejemplo. Yo creo que entre más personas andemos por la calle con la mascarilla, estemos en espacios con las mascarillas, le estamos invitando a los demás a que sigan utilizando las mascarillas como una medida de protección poblacional. ¿Cuándo podríamos dejar de utilizar las mascarillas? Bueno, cuando llegue la ansiadísima inmunidad del rebaño. Pero resulta que estamos muy lejos de llegar a eso. Estamos muy, muy lejos de llegar a eso, especialmente por la presencia de nuevo de las variantes. Cuando teníamos solo una variante original, hablábamos de un 65, 70% de inmunidad de rebaño, pero resulta que con las nuevas variantes uno no se quiere jugar chances y el otro día la doctora Corrales me llamaba la atención y me decía, Juan José, yo creo que con esto que tenemos ahora deberíamos de aspirar a un 85 o un 90%. Entonces, con las dificultades que tenemos para el acceso oportuno a las vacunas, de que tengamos vacunación, no solo para Costa Rica, sino para todos los países, en realidad estamos muy lejos de dejar de utilizar las mascarillas. Sin embargo, los CDC de los Estados Unidos recomiendan que en grupos de personas en los que todos tengan el esquema completo de vacunación, pueden prescindir de la mascarilla en una reunión pequeña, ojalá en espacios abiertos, ventilados, pero son excepciones o en el caso, digamos, de grupos familiares en los que en serio nos aseguremos del esquema completo. Ahora, en el caso de Estados Unidos, el esquema completo para Moderna o para Pfizer-BioNTech son 2 vacunas, pero para la de Janssen es una sola. Entonces, lo importante es no solo el hecho de haberse vacunado las 2 o una vez, sino el tiempo que tiene que haber entre la aplicación de la dosis y que efectivamente ya el sistema inmune haya reaccionado como para producir los anticuerpos neutralizantes de manera eficaz. ¿Que se tardaría entonces? ¿Cuánto? Bueno, en el caso de las vacunas, digamos, si a mí me aplican las 2 dosis, yo estaría bastante bien inmunizado, mis anticuerpos neutralizantes habrían alcanzado un buen nivel más o menos unas 2 semanas después de la segunda dosis. Igualmente en el caso de la de AstraZeneca, en el caso de la de Janssen puede ser que tarde un poquito más. Yo he leído por ahí, por aquello del caso, de lo que decía hace un rato la doctora Corrales, de esto de la combinación de vacunas, y alguna gente se preocupa de que qué pasa si me dejan con una sola vacuna, por ejemplo, en el caso de la de AstraZeneca, que se aplica una dosis y se repite hasta las 12 semanas. Bueno, resulta que en los ensayos clínicos que hay, se ha observado que hay una buena protección de esta vacuna aún en una sola dosis que supera los requisitos de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto, en un uso de emergencia, ampliar el tiempo de espera hasta 12 semanas es completamente viable. Entonces, y para el mundo, dejar de utilizar mascarillas, en realidad yo lo veo en un escenario bastante lejano. Bueno, como decías, me gustó mucho lo que dijiste, prácticamente es por consideración, por dar el ejemplo y al fin se trata de amor al prójimo, ¿no? De respeto por los otros seres humanos. Muy bueno tu mensaje. Eugenia, bueno, si una persona ya tuvo COVID, igual se tiene que vacunar y la vacuna podría provocar en algunas personas COVID-19 de nuevo, de alguna manera. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Yo a mis estudiantes de microbiología de la Universidad de Costa Rica les digo que un virus que nos dé algún tipo de enfermedad, pues es un virus exitoso
porque tiene que modular nuestro sistema inmune para no ser controlado rápidamente y eliminado. Entonces, cuando uno se infecta naturalmente, pues el virus tiene componentes en sí mismos que me van a hacer que yo produzca una respuesta inmune, pero esa respuesta inmune no siempre va a ser la mejor. Entonces, lo que se ha visto en este momento es que esta respuesta inmune pues puede ser buena en algunos casos ni se produce aunque la persona ya estaba infectada, pero lo que se recomienda es que se le dé la vacuna para poder llegar al máximo nivel de su sistema inmune en cuanto a activación y a protección. ¿Por qué? Porque los coronavirus en general, todos, o sea, son más de 4.000, pues tenemos historia ya con ellos de muchos años y sabemos que pueden haber reinfecciones con los coronavirus. Y entonces esto lo que nos quiere decir es que aunque hayamos tenido alguna protección, alguna respuesta inmune por nuestra infección, que esa respuesta inmune no siempre va a ser la mejor. Y entonces para llevarla a ser la mejor, entonces mejor se vacuna. Y la otra pregunta que usted dice es muy interesante, porque mucha gente dice, ay, es que yo no me vacuno porque siempre que me vacuno me da dolor de cabeza, me da cansancio, me da dolor de cuerpo, etcétera, y a veces me da fiebre. Bueno, estas vacunas, las dos que estamos usando en Costa Rica, que es la de AstraZeneca y la de Pfizer, no tienen virus, o sea, lo que tienen es un mensaje para que nuestro sistema inmune se active. Y esa activación, o sea, ese proceso es liberar un montón de mediadores, que es lo que me produce a mí ese cansancio, ese dolor muscular, ese dolor de cabeza y esa fiebre. Entonces, no es que me esté dando COVID, sino que lo que me está dando es que mi sistema inmune se está activando. Entonces, es imposible que con una vacuna de estas a usted le dé COVID. Sin embargo, y eso hay que decirlo, ha sucedido que las personas no han tomado las medidas adecuadas y se han infectado guantitos de que le pongan la primera dosis, guantitos de que le pongan la segunda dosis, y entonces tal vez anecdóticamente podrían decir, ah, es que la vacuna me dio COVID, y no, era que ya venía con el virus premiado antes de ponerle la dosis. Excelente. No, a mí me pasó que con la segunda dosis me pasó exactamente lo que decís, me afectó bastante, pero todo el mundo me decía, quiere decir que está haciendo efecto. Fueron 2 días de estar descansando. Y es importante decirlo que aunque usted no tenga eso, también está haciendo efecto la vacuna. Nada más que todos reaccionamos diferente. Sí, es del organismo. Claro. Analía, esta pregunta es importantísima y yo sé que muchos quieren saber en detalle cómo se monitorea exactamente, cómo se monitorea. Escuchen esta pregunta porque muchos de ustedes la han estado enviando. ¿Cómo exactamente se monitorea la seguridad de las vacunas? No, gracias, una excelente pregunta. Primero, y creo que fue explicado al principio, una vacuna para pasar la primera etapa del ensayo clínico antes de ser autorizada, se vela únicamente por seguridad, digamos. Entonces, los candidatos que no son seguros generalmente se identifican en la fase 1 y o 2 de un ensayo clínico. Pero aún así eso no satisface todos los requerimientos y entonces hay algo que se llama vigilancia post-comercialización o farmacovigilancia. Y básicamente en los sistemas bien regulados hay una serie de mecanismos que se instalan para que los países puedan reportar estos efectos adversos que estamos hablando, que ya venimos informados por lo que se observó en los ensayos clínicos, dolor de brazo, dolor de cabeza, eso ya sabíamos que iba a pasar con estas vacunas, porque fue reportado y monitoreado durante la realización del ensayo clínico. Pero como ahora la vacuna se está haciendo en vida real, en tiempos normales, con gente normal, ya no dentro de un ensayo clínico, los países tienen procesos para poder recabar esa información y poder enviarla a un centro especializado que reúne la información de todo el mundo.
Y así es como nosotros nos enteramos de estos efectos que son sumamente infrecuentes, pero que gracias al reporte de todos los países que participan y lo envían a este centro que es en Uppsala y que además la OMS trabaja con estos grupos para reunir la información de todo el mundo, es que estamos bien informados. ¿Cómo se monitorea? Básicamente el primer nivel de reporte es del paciente, ¿sí? Es la persona que se va a vacunar y reporta en el momento de la vacunación o al otro día, me duele el brazo, tengo dolor de cabeza y llamo al médico. Entonces, en el contacto con el sistema de salud, esto se ingresa en sistemas que se van acumulando. La OPS, por ejemplo, ha generado una plataforma y un sistema de registro regional que ayuda a los países de nuestra región a enviarnos la información y nosotros apoyar ese reporte a nivel internacional. Lo que hay que aclarar muy especialmente que el hecho de que uno se sienta mal o tenga un efecto relacionado al otro día de que recibió la vacuna no quiere decir que esto sea por la vacuna, porque la vacuna no evita que yo tenga otros problemas o básicamente tenga alguna otra enfermedad o algún otro virus. Entonces, el primer inicio es el del reporte del síntoma. Después es la investigación. Entonces, este grupo de expertos investiga si hay relación del síntoma con el uso de esta vacuna. En la mayoría de los casos no lo hay, y en los casos donde aún no se sabe, como es en el caso de trombosis u otros efectos que están ahora teniendo consideración, hay una sospecha de, pero no hay aún, la investigación no terminó. Y voy a decir algo más. Las vacunas más vigiladas son las que escuchamos peores noticias, lamentablemente. ¿Por qué? Porque por ese nivel de seguridad muy alta es que nosotros estamos enterados. Hay otras vacunas que se pueden utilizar que no tienen estos niveles de vigilancia o que se están utilizando en sistemas sin alta vigilancia, que por eso no escuchamos. Pero lo importante es entender que hay comunicación entre las autoridades reguladoras, entre la FDA, entre la Unión Europea, entre las autoridades de nuestros países, entre la OMS, para todos compartir esta información y tomar una decisión el uso o recomendaciones de estas vacunas. Hasta ahora las recomendaciones de los grupos de vigilancia, que hay uno muy importante en la OMS, de grupos absolutamente independientes de expertos que se reúnen y ven estos datos. Ha recomendado que esta vacuna hoy debe seguir utilizándose, que simplemente hay que por ahora definir que esto puede ocurrir, de estar atento a los síntomas y que en caso de menor duda el público debe acudir a un centro de salud, porque estos efectos que pueden llegar a aparecer, aunque son muy, muy infrecuentes, son tratables. Entonces tenemos armas como para poder actuar. Muchas gracias, Analía. Cristian, ¿se vislumbra algún medicamento efectivo para las personas que adquieren el COVID como otra alternativa? Lastimosamente no hemos tenido tanta suerte con los medicamentos como con las vacunas. Existe un medicamento que se llama Remdesivir, que está aprobado por la FDA. Ese logra reducir el tiempo de hospitalización en un 32%. Y tenemos la dexametasona, otros esteroides, son medicamentos que bajan la inflamación, que han servido para pacientes que tienen enfermedad severa o crítica. Pero no significa que todos deberíamos empezar a tomar esteroides o dexametasona, porque más bien si se toma muy temprano en la infección, eso más bien baja nuestra respuesta y hace que el virus nos pueda afectar más fuertemente. Desafortunadamente no hay muchas otras cosas que hayan funcionado. Algunas, como los anticuerpos monoclonales, han tenido un poco de éxito, pero no tanto. Vienen otras cosas nuevas, otras tecnologías nuevas. Hay varios antivirales que se están probando. Hay hasta tecnologías de ARN que se están probando como terapias. Pero todavía en este momento no tenemos muchas alternativas. Lo que sí es importante es no tomar medicamentos caseros pensando que esos nos van a ayudar, ¿verdad? Mucha gente que se toma un montón de vitaminas o tratan de tomar algún químico como clorito de sodio, otras cosas de ese tipo,
eso no les va a ayudar y más bien podría causar daño. Bueno, eso es todo un tema de debate que lo dejaremos para otro foro porque es bien interesante. Muchas gracias, Cristian. Y Juan José, ¿tiene el organismo humano, Juan José, la capacidad de crear en lo que conocemos como defensas naturales? Quisiéramos que contra el COVID-19, con el paso del tiempo, digamos, ¿qué nos puedes decir al respecto, Juan José? Sí, efectivamente, sí. Lo que pasa es que si nosotros queremos agilizar esta inmunidad de rebaño, pues lo mejor es la vacunación. Porque mucha gente dice, no, aquí lo que tenemos que hacer es que todo el mundo se exponga al virus, que todo el mundo se infecte. De por sí hay un montón de asintomáticos, hay un montón de gente que le da muy suavecito y solo algunos cuantos se van a enfermar de gravedad, porque el sistema inmunológico que nosotros tenemos el sistema inmunológico innato y después tenemos uno que es adaptativo, que precisamente el adaptativo es este en el que se producen los anticuerpos y se producen la activación de las células de memoria que ayudarán para futuras infecciones. Eso es lo que busca estimular precisamente las vacunas. Entonces, ¿por qué es que algunos de nosotros tenemos un mejor transcurrir con la infección? Bueno, porque tenemos un sistema inmunológico que de por sí lucha contra la infección. Algunos lo harán con mayor éxito, otros lo harán con menor éxito, pero tenemos un sistema inmunológico, ya lo dijeron tanto la doctora Corrales como el doctor Marín Müller. El sistema inmune produce cierto efecto, pero no tal vez de la misma calidad que el que produce las vacunas, porque las vacunas están diseñadas, están dirigidas a producir una respuesta específica bastante más fuerte que en una infección natural. De manera que si en una infección natural yo me vuelvo a enfrentar con el virus, es probable que pueda tener una buena respuesta inmune. Sin embargo, esta respuesta inmune es mucho mejor si se obtiene por medio de una vacuna. Tal vez la pregunta viene, Glenda, porque hay alguna gente que dice, no, ¿yo para qué me vacuno? Mi organismo se encarga solo de atacar el problema, ¿verdad? Así hemos andado desde la era prehistórica y por eso aquí estamos, es parte de la selección natural. Vean, no tentemos al destino, no tentemos a la suerte. Ya lo dijo muy claro la doctora Corrales, el peor efecto secundario que podemos tener es no vacunarnos. Nuestro organismo es maravilloso, pero es maravilloso precisamente en la forma en cómo funcionan las vacunas, en la forma en que el sistema inmunológico reacciona. Es maravilloso en eso, pero no lo tentemos. Mejor prevengamos todo lo que sea posible el contagio y no dejemos de vacunarnos. Y a pesar de la vacunación, sigamos intentando prevenir el contagio. Gracias. Y bueno, Eugenia, justamente sobre lo que está diciendo Juan José, aclarar también, porque es una pregunta que también nos han enviado, si las vacunas podrían tener efectos negativos sobre la salud. Estamos hablando ya ahora a largo plazo. ¿Es posible, digamos, que esto suceda? ¿Se tiene información al respecto? ¿Hablamos de a largo plazo? Sí, bueno, históricamente todas las vacunas son evaluadas a largo plazo a ver si tienen algún efecto que no se vio en un momento más cercano a la aplicación. La mayoría de los casos que se han visto a largo plazo han sido realmente casos en que la comunidad científica más bien ha informado que eso era lo que iba a pasar. Un ejemplo es la vacuna contra el dengue de Dengvaxia, que sabíamos que en personas que no habían tenido dengue previamente, esa vacuna más bien iba a poner a la población en riesgo de un dengue severo por las particularidades del dengue y su inmunología. Cuando pasamos a estas vacunas de coronavirus, pues mucha gente se cuestiona eso por ser tecnologías en que son realmente novedosas
en el sentido de la aprobación en su uso masivo, pero no son novedosas en el sentido en que hay personas que han recibido ya vacuna con esta tecnología de AstraZeneca anteriormente. Es la tecnología que se usa para ébola, en los brotes de ébola en África. Hay personas que ya tienen 5 o 6 años de haber obtenido este tipo de vacunas y no han tenido efectos secundarios a largo plazo, como dicen esas personas. Pero la gente, yo creo que la preocupación es más que todo con las vacunas tipo de Pfizer y de Moderna, porque han habido muchas desinformaciones en que podría ser una manipulación genética y que me están poniendo mi ARN mensajero y que me van a modificar mi ADN, etcétera. Pero también ya muchas de las empresas Moderna y CureVac, que fueron en realidad las pioneras en esa tecnología, desde el 2013 han hecho estudios de fase 1 y 2 para distintos virus como Zika, como citomegalovirus, como rabia, como la misma influenza. Y entonces hay personas que se vacunaron en estos ensayos de fase clínica desde el 2013, o sea, hace 8 años, y aún no han tenido ningún efecto secundario a largo plazo. Como lo dije anteriormente, estas vacunas tienen la maravilla de que son mensajes que se le envían a las células, o sea, se aprovechan de que mi célula sea la que produzca esta proteína espícula del virus, pero ese mensaje se autodestruye en cuestión de minutos. Entonces, no van a haber secuelas a largo plazo. Muchas personas también dudaron de que tal vez la respuesta inmune contra el coronavirus me potencie más bien otras infecciones a futuro, como pasa con el dengue, por ejemplo, pero en coronavirus no se está viendo este fenómeno. Entonces no hay que tener miedo. Yo más bien le tengo pavor, así se lo puedo decir, a las secuelas a largo plazo por la COVID. Tengo muchos amigos muy queridos que han sufrido por los últimos 8 o 9 meses debido a una infección que ahora podemos prevenir gracias a la vacunación, y por eso precisamente insto a que las personas se vacunen. Y rápidamente, Daniel Flores nos dice, la situación emocional de la persona que se vacuna puede afectar el efecto o no de la vacuna. Pregunta de un psicólogo, dice Daniel Flores. Bueno, yo no soy psicóloga, pero voy a tratar de contestarle el asunto. Hay teorías en que dicen que, por ejemplo, que si uno está triste es porque su sistema inmune también se va a entristecer y no va a ser tan efectivo. Pues en realidad no hay una relación directa científica, como lo decía por ahí la doctora Analia Porras, en que yo pueda decirle si eso es cierto. En realidad, es un sistema tan bien planeado y tan sabio en su forma de activarse, que por más que uno esté o feliz, eufórico, como yo decía, mi efecto secundario más evidente es la felicidad de haber obtenido las dosis de las vacunas, pero si uno no está así, realmente no va a afectar mucho. Entonces, esté triste, esté feliz, esté eufórico, esté deprimido, esté introvertido, extrovertido, grande, chiquito, gordo, flaco, por favor pónganse la vacuna. Gracias, Eugenia. Analía, esta pregunta también nos han enviado muchas personas la misma duda. Escuchen bien, entre las preguntas Pfizer, por ejemplo, entre las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, se ha probado que alguna es más segura que otra. ¿Qué opina Analía de la de Johnson & Johnson para nuestros países? Esta es una pregunta de un criterio un poco difícil, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es mejor? No, honestamente las vacunas son como los hijos, uno no los puede comparar porque cada uno va por su vía, excepto que se hagan estudios donde hay directa comparación de las vacunas. Y de estos tenemos muy pocos. De los poquitos que hay, les mencioné uno que se hizo en Gran Bretaña, donde se compararon directamente la efectividad en campo de la vacuna de Pfizer y de la vacuna de AstraZeneca, y los dos dieron básicamente resultados prácticamente idénticos, cosa que fue muy llamativo porque generalmente los números nos dan, no era lo esperado, pero yo creo, y lo dije al principio y lo reitero, y es cuando a veces me llaman amigos o a nivel personal, si tengo una opción, ¿qué vacuna me doy? Y yo digo, de las vacunas que están llegando a nivel de precalificación, la que te den, porque son básicamente
todas excelentes vacunas que cumplen la función más importante, que es la prevención de la infección y de los casos graves por COVID en la mayor cantidad de la población. Entonces, yo creo que todas estas vacunas tienen ventajas y desventajas, pero esas ventajas y desventajas son programáticas. La temperatura en que se pueden almacenar, que son 2 dosis en lugar de una. Todas tienen efectos adversos comunes, como los que dijimos de dolor de brazos, fiebre o sentirse un poquito caído los primeros días. Y todas tienen informes de efectos secundarios más graves, sumamente infrecuentes, pero que ahora están reconocidos y los podemos tratar. Y que todas superan el riesgo de contraer la infección por COVID. Para mí esto es un tema muy personal. Mis padres se han dado la vacuna de AstraZeneca y yo, como ese sí día, yo registré la euforia de que la pudieran recibir. Y a cualquiera de mis amigos o cualquier nivel de confianza y por sobre todo a cualquiera de los países, nosotros podemos poner la confianza detrás de estas vacunas. El riesgo de los efectos adversos es ínfimo comparado al riesgo de una infección por COVID el día de hoy, y nosotros tenemos que evitar que estas infecciones se sigan propagando, se sigan produciendo variantes que eventualmente pueden llegar a ser alguna de estas vacunas menos útil. Entonces los insto a que se vacunen, con la confianza de que es la decisión adecuada, y si en caso de tener algún tipo de efecto o de malestar después de la vacuna, que lo consulten con su centro de salud, con su médico, que lo reporten, que estén pendientes, pero sabemos que lo mejor que podemos hacer por nuestra comunidad, por nuestras familias, por nuestros países, es vacunarnos y es aceptar que hoy es nuestra mejor arma contra la pandemia de COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Analía. Vamos a pasar ahora a María Dolores, con quien comenzamos para su reflexión. María Dolores, la verdad que hemos tenido un panel de lujo con estos expertos, con mensajes y explicaciones muy claras. María Dolores. Muchísimas gracias, Glenda. Muchas gracias por darme la palabra justo antes que el doctor Jarbas cierre esta sesión tan magnífica donde ha habido tantísima información. Yo quisiera darle las gracias, el agradecimiento nuevamente al doctor Jarbas por estar con nosotros el día de hoy, agradecerle a los y las panelistas que nos han acompañado en este foro y que nos han ayudado a clarificar algunas de las principales inquietudes de la población con respecto a las vacunas contra la COVID-19. Quiero agradecer también de una especial manera a todas las personas que han seguido esta transmisión, que me consta que han sido bastantes y que decidieron tomar un poquito de su tiempo para informarse sobre este tema tan importante, con una decisión importante para nosotros y para nuestra población, ¿verdad? Y no me gustaría que olvidáramos que hoy precisamente hoy se lanzó la conmemoración de la Semana de Vacunación de las Américas, la 19ª, ¿verdad? Que precisamente esta mañana fue lanzada por nuestra directora, la doctora Carissa Etienne, y por nuestro subdirector, el doctor Jarbas Barbosa, y que esta Semana de la Vacunación yo creo que es una celebración sumamente importante para los países de la región y para la OPS. Y es, bueno, porque nuestra región fue la primera en eliminar una serie de enfermedades como la viruela, la poliomielitis, etcétera, y el sarampión, pero sobre todo porque creo que este éxito que tuvimos en la región ilustra de una manera excepcional lo que puede suceder cuando los países colaboran a través de las fronteras sin importar los idiomas y sobre todo para mejorar la salud de sus pueblos, que es precisamente lo que buscamos hoy en la lucha contra la COVID-19. Pienso que es muy importante lo que dijiste en un principio, Glenda. Se combate esta COVID-19 con la vacuna, con las medidas de salud pública, con los esfuerzos individuales que hacemos cada uno aplicando estas medidas de salud pública, pero también
atacando a ese gran enemigo que, como bien dijiste, es la desinformación. Y por esto este foro yo creo que ha sido un importante espacio donde hemos podido combatir esa desinformación y compartir la información correcta y sobre todo basada en la evidencia, que es lo más importante, porque la información correcta igualmente sabemos que también ayuda a salvar vidas. Yo agradezco muchísimo a todos los panelistas nuevamente y bueno, ya te cedo la palabra, espero que el foro haya sido de utilidad, muchísimas gracias y te cedo la palabra para que nuestro subdirector pueda cerrar esta sesión. Muchas gracias. Gracias, gracias Dolores, muchas gracias Glenda por la moderación de ese foro, gracias a los panelistas, yo creo que muchas informaciones y el mejor es que alcanzaron combinar una información técnica, científica, pero al mismo tiempo con una traducción para que todas las personas puedan comprender. Eso no es fácil. Y felicitaciones a todos los panelistas. Yo gostaria de solamente al final de decir que, mira, es tan importante el impacto de la COVID-19, ya tantas muertes en la región, más de 1.400.000 muertes, que no puede haber dudas sobre las medidas para que se protejan las vidas de las personas. Eu creio que aqui se falou bem que a vacuna não é uma bala mágica, que amanhã já vai estar controlada a pandemia. Enquanto persiste uma transmissão comunitária, mesmo as pessoas vacunadas têm que seguir com as medidas de proteção que sabemos que podem prevenir também a infecção, o uso de mascarilhas, manter distância física, evitar hogares cerrados, aglomerações, ou seja, tudo isso é importante, pero o impacto que pode ter a vacuna, que já la tiene, incluso em los países que empezaram a vacunar em final de dezembro, ao princípio de enero, já se pode ter dados que demonstram a redução importante da mortalidade em los grupos que se estão vacunando. Todas as vacunas que são fornecidas por intermédio do Fundo Rotatório da OPS, o mecanismo COVAX, nesse caso, que a OPS é quem faz a aquisição, são vacunas como foi aqui subrayado, que têm a aprovação de uma autoridade nacional rigorosa e, además, têm a autorização de uso por el equipo da OMS. São vacunas seguras, são vacunas eficazes, é importante monitorear os eventos adversos que podem passar com qualquer medicamento ou vacuna, não é somente com as vacunas para a COVID. Há que notificar isso, há que evaluar. Podem surgir eventos como esses, de eventos embólicos muito raros, pero os benefícios da vacuna ao salvar vidas hoje são muito mais importantes do que esses eventos tão raros. Então, é muito importante seguir com a vacuna, não deixar que rumores, informações falsas, teorias de conspiração puedan hacer com que esse benefício que vai salvar milhões de vidas em América Latina se pueda retardar por alguma dúvida, algum rumor, alguma notícia falsa. Então, muitíssimas graças e foi um excelente panel que eu creio que ha aclarado muitas dúvidas. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. La verdad que para mí un privilegio y nuestro mensaje principalmente, también sabemos que hay muchas personas que están con nosotros que han perdido a familiares por la pandemia. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad también para los que en este momento tienen familiares y amigos que están hospitalizados, pues esta información nos llena de esperanza. Si ustedes llegaron tarde al foro, no se preocupen, lo pueden volver a ver y ojalá que compartir, porque la verdad me encantó la forma tan clara como Analía, Cristian, Eugenia, Juan José pudieron explicar cada una de las preguntas y dudas que pudimos plantearles. Obviamente no podemos incluir a todas esas preguntas que quizá ustedes también tienen, por eso los invitamos a que sigan participando en la página de Facebook de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud de Costa Rica para que ustedes pues puedan seguir haciendo sus consultas. Para mí ha sido un verdadero privilegio, un aplauso para todos ustedes
que han estado con nosotros, los felicitamos y principalmente para este grupo tan destacado, 10 científicos. Muchas gracias, son Glenda Omaña desde San José, Costa Rica, que tengan todos muy buenas tardes. Gracias.